Hoy vamos a hablar sobre los verbos en inglés. En un video pasado expliqué las 6 diferentes formas de un verbo en inglés y cómo se usan, con algunas excepciones como vimos en ese video. Pero los verbos se pueden clasificar de diferentes maneras. Las principales categorías son verbos auxiliares. Estos ayudan a formar tiempos verbales, la voz pasiva y preguntas. Los verbos to be, ser o estar, to do, que es el verbo auxiliar para negaciones y preguntas, y to have, que como verbo auxiliar significa haber. Después tenemos los verbos modales. Estos expresan posibilidad, permiso, obligación o habilidad. Por ejemplo, can, could, may, might, will, entre otros. Ya tengo videos dedicados hablando sobre estos verbos y les dejo los enlaces en la descripción. La siguiente categoría son los verbos principales. Son los que expresan la acción o estado en la oración. Por ejemplo, to eat, comer, to run, correr, to work, trabajar. Y la siguiente categoría son los verbos combinados o los famosos phrasal verbs. Estas son combinaciones de verbo más preposición o verbo más adverbio que cambian el significado. Por ejemplo, come in, quiere decir entrar. Get off, bajarse. Los verbos en estas diferentes categorías se usan de diferentes maneras. Hoy nos vamos a enfocar en los verbos principales, ya que algunos son verbos regulares y algunos son verbos irregulares. Y también se pueden clasificar como verbos transitivos o intransitivos, pero eso lo vamos a ver en otro video. Antes de seguir, les invito a ver información sobre mi curso Inglés 365. El enlace está en la descripción. Ahora sí, vamos al tema de hoy. Los verbos regulares e irregulares en inglés funcionan de manera diferente al formar sus tiempos verbales, especialmente en el pasado simple y el participio pasado. Los verbos regulares siguen una regla predecible. Para formar el pasado simple y el participio pasado, se añade ed al final del verbo. Por ejemplo, work en pasado simple o pasado participio se convierte en worked. Worked. Work quiere decir trabajar. Entonces, pasado simple es trabajé y el participio es trabajado. He trabajado. Play, jugar, en pasado simple es played. Y en participio pasado es played también. Ed. Walk, caminar, en pasado simple es walked. Walked. Y el participio pasado es igual. Walked. Por eso se dice que estos verbos son regulares, porque terminan en ed. Pero vamos a ver algunas reglas de ortografía. Si el verbo termina en e, solamente agregamos una d. Por ejemplo, love, amar, agregamos la d. Loved. Si el verbo termina en consonante más y, la y cambia a ied. Entonces la y se convierte en i. Por ejemplo, study, estudiar, se convierte en studied. Studied. Y si el verbo tiene una sola sílaba con vocal más consonante al final, se duplica la última consonante antes de agregar ed. Por ejemplo, stop, parar, se convierte en stopped. Stopped. Ahora, la terminación ed en los verbos regulares tiene 3 pronunciaciones diferentes. T con T, D con D y id. La pronunciación final depende del sonido final del verbo en su forma base. Si el verbo termina en un sonido sordo, ed se pronuncia como T. Esto pasa con los sonidos P, K, F, S, sh y ch. Cuando decimos estos sonidos en inglés, las cuerdas vocales no vibran. Si hace sh y se agarra la garganta, sh, no hay vibración. Algunos verbos como ejemplo son help, ayudar, help. El sonido ed es de T, helped, helped. Ask, preguntar, asked, asked. Laugh, reírse, laughed, laughed. Watch, mirar, watched, watched. Entonces el sonido final suena como T en estos verbos. Pero si el verbo termina en un sonido sonoro, la ed se pronuncia como D. Esto pasa con los sonidos B, G, V, Z, M,
N, L, R y las vocales, incluyendo la Y. Por ejemplo, play, jugar, se convierte en played, played. Call, llamar, se convierte en called, called. Clean, limpiar, se convierte en cleaned, cleaned. Love, amar, se convierte en loved, loved. Aquí si usted dice el sonido de la M y se agarra la garganta, va a sentir la vibración. Eso pasa con estos sonidos, por eso la pronunciación de ed es D al final. Y si el verbo termina en T o D, la ed se pronuncia como id, id, como una sílaba extra. Por ejemplo, want, querer, se convierte en wanted, wanted. Need, necesitar, se convierte en needed, needed. Decide, decidir, se convierte en decided, decided. En resumen, la pronunciación ed tiene un sonido de T si el verbo base termina en P, K, F, S, SH o CH. Hacemos un sonido de D si el verbo base termina en B, G, V, Z, M, N, L, R y vocales incluyendo la Y. Y la pronunciación es id si termina en T o D. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los verbos irregulares. Los verbos irregulares no siguen una regla fija para formar el pasado y el participio pasado. En lugar de agregar ed, cambian de forma. Por ejemplo, go, el verbo ir, en pasado simple es went, went. Y el participio pasado es gone, gone. Eat, comer, se convierte en ate para el pasado simple y para el participio pasado es eaten. Have, tener, en el pasado simple es had y de hecho es igual para el participio pasado, had. No hay una regla general para los verbos irregulares, así que se deben memorizar. Pero aquí tengo algunos tips para memorizarlos más rápido, ya que podemos ponerlos en 4 categorías. Y ya tengo un video con estos verbos y les dejo el enlace en la descripción. Hay algunos verbos irregulares que tienen la misma forma base, el mismo pasado simple y el participio pasado. Estos verbos no cambian en ninguna de las 3 formas. Por ejemplo, el verbo poner, put, put, es igual para las 3. El verbo cortar, cut, cut, es igual para las 3 formas. Y el verbo doler, hurt, hurt. En estos casos no tiene que memorizar diferentes formas, ya que todas son iguales. Hay otro grupo de verbos que tienen el mismo pasado simple y el participio pasado, pero diferente forma base. Por ejemplo, feel, sentir, en pasado simple es felt, felt, pero el participio pasado también es igual, felt. El verbo lose, perder, tiene lost como el pasado simple y el participio pasado, lost. Y el verbo vender, sell, para el pasado simple y participio pasado usamos sold, sold. En estos casos, solamente memoriza 2 formas. El pasado y participio pasado son iguales, pero la forma base es diferente. El tercer grupo de verbos irregulares tienen la misma forma base y el mismo participio pasado, pero el pasado simple es diferente. Y no hay muchos de estos verbos. Los ejemplos que tengo son come, el verbo venir, come. En pasado simple es came, came. Y el pasado participio es come. O el verbo correr, run, run. El pasado simple es run, run. Y el participio pasado es run, run. Entonces aquí solo tiene que aprenderse 2 formas también. La forma base y el participio pasado son igual y el pasado simple es diferente. Bueno, el último set de verbos irregulares tienen diferentes formas para todos. El verbo más común en inglés es el verbo to be. En pasado hay 2 formas, was o were, y el participio pasado es been. También con el verbo do, que es hacer o crear, o el verbo auxiliar, en pasado es did,
Y el participio pasado es done, done. O el verbo to go, que quiere decir ir, el pasado simple es went, went. Y el participio pasado es gone, gone. Estos verbos tienen 3 formas distintas. Y muchos de los verbos más usados en inglés son verbos irregulares. Les recomiendo que aprenda los verbos más comunes primero, como go, have, do, be, see, make. Y es importante practicar con frases en contexto para que aprenda cómo usarlos. Puede usar tarjetas de memoria, flashcards, o puede escuchar y repetir oraciones con estos verbos. Ya tengo varios videos en el canal y aquí les dejo uno de esos videos para seguir aprendiendo inglés. Hasta la próxima.